Bueno, por solicitud de algunos de sus compañeros, voy a realizar algunos de los problemas que han generado dificultades respecto a las preguntas que aparecen en el primer taller. Uno de esos problemas es el que vamos a realizar de primero, y la pregunta dice así: un cañón situado sobre la ladera de una montaña de 30 grados de inclinación se dispara hacia la parte de arriba de la montaña con un ángulo de 15 grados medido sobre la superficie de la montaña. El proyectil llega a una distancia de 12.450 metros medida sobre la ladera. Calcular la velocidad inicial del proyectil, el tiempo de vuelo, la máxima altura alcanzada y la velocidad en el punto de máxima altura. Entonces, miremos qué tanto tenemos de ese problema. Nos están dando el ángulo que la ladera de la montaña haría con respecto a un eje horizontal. Son 30 grados de inclinación que tiene la ladera, y también nos dicen cuál es el ángulo con el cual el proyectil fue disparado. Son estos 15 grados, el cual está siendo medido respecto a la ladera. También nos dice que el proyectil logra en la ladera alcanzar una distancia que yo estoy llamando D, cuyo valor es de 12.450 metros. Basado en esos datos es que debemos realizar los cálculos que se nos están pidiendo. Vamos a comenzar entonces con las ecuaciones de movimiento. Recordemos que en el eje X sabemos que la velocidad es constante. B va a ser igual a una velocidad inicial por el coseno del ángulo respecto a ese eje. Miren que sería ese ángulo, miremoslo así, serían estos 30 más los 15, es el ángulo que hace con respecto al eje X. O sea que tendríamos coseno de 45 grados. Esta sería la velocidad. La posición debe ser igual a una posición inicial, que de entrada vamos a asumir que es 0, como vemos en el dibujo, y quedaría entonces simplemente la velocidad inicial por el coseno de 45 grados multiplicando al tiempo. Y tendríamos pues las coordenadas que corresponden al movimiento en X. Con respecto al eje Y, tendríamos que la gravedad, ya sabemos que, o más bien la aceleración es igual a menos la gravedad. La velocidad, acá tendría que ser más claro, ¿no? Velocidad en X. Acá la velocidad en Y sería la velocidad inicial, que no sabemos cuánto vale su magnitud, pero sí el ángulo. Sería seno de 45 grados menos gravedad por tiempo. Y finalmente la ecuación de posición, que sería posición inicial, que estamos asumiendo la 0, velocidad inicial por tiempo, que sería v sub 0 seno de 45 grados por t, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones yo las puedo reescribir teniendo presente que conozco el valor de la aceleración gravitacional. Entonces, v sub y quedaría v sub 0, que desconozco, por seno de 45 grados menos 9.8 veces el tiempo, y y sería v sub 0 seno de 45 por t menos la mitad de la gravedad, que es 4.9 por t elevado al cuadrado. Miremos ahora el hecho de que nosotros tenemos un recorrido máximo sobre la ladera, que es la línea verde que me representa D. Observe que ese D tendría entonces una proyección en X que me daría un X máximo, que fue el que la ladera permitió que recorriese, y asimismo bueno, realmente no lo voy a llamar X máximo, dado el hecho que
puede confundirnos, entonces voy a llamarlo simplemente, llamémoslo dx, una coordenada x, esa d que es hasta donde llegó, y acá tendríamos entonces d en y. Está bien. Entonces, como tenemos un triángulo, lo voy a hacer aquí. Mire que tenemos un triángulo formándose ahí, donde esto vale d, esto vale dx, y esto vale d sub y. Ya que tenemos ese triángulo, que sería lo que estaría en verde allá arriba, entonces yo quiero ver qué viene siendo dx y qué viene siendo dy, d sub x y d sub y. O sea, que tiene que ser un subíndice realmente. Eso, mejor. Tenemos que el ángulo que se forma en la ladera con el eje X, recuerde que es coseno de 30, es este ángulo que tengo señalado ahí. Quiere decir que aquí tendríamos 30 grados. Y entonces se puede apreciar que dx sería d por coseno de 30 grados. Y dy es el cateto opuesto a ese ángulo, entonces sería d por seno de 30 grados. Al mismo tiempo, se supone que la distancia que puede recorrer en x debería ser, según esta fórmula que tengo aquí, debería ser p sub 0 por coseno de 45 grados por el tiempo que le demora en llegar a d. Pues vamos a llamarlo t sub d, porque no es cualquier tiempo. Análogamente, d sub y, que sería ahora esta ecuación que tengo aquí, vendría siendo igual a b sub 0 por seno de 45 grados por t sub d menos 4.9 por t sub d al cuadrado. Entonces tengo estas dos ecuaciones. Me voy a concentrar en estas dos, en estas que tengo aquí, en estas particularmente. Mire que de esta ecuación que tengo acá arriba, de esta, voy a despejar el tiempo. Hagamos el despeje. Cuando yo despeje el tiempo, t sub d sería entonces igual a d coseno de 30 sobre b sub 0 por coseno de 45. Y ese resultado para t sub d lo voy a reemplazar en esta segunda ecuación. Hagámoslo. Me quedaría entonces que d por seno de 30 es igual a b sub 0 por seno de 45 por t sub d, pero t sub d es d coseno de 30 sobre b sub 0 coseno de 45 grados menos 4.9 multiplicando a t sub d al cuadrado, o sea que quedaría d cuadrado por coseno al cuadrado de 30 sobre b sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado de 45. Recuerden que estoy reemplazando el término del tiempo que teníamos. Este término lo estoy reemplazando aquí y lo estoy reemplazando aquí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer álgebra ya con esto. Lo primero que observamos es que
esta velocidad aquí se va a cancelar con esta velocidad acá. Por otro lado, tengo esta d, se va a cancelar con esta d y va a cancelar a una de las d's cuadrados que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Por el lado izquierdo nos sobrevive solamente seno de 30. Por el lado derecho tendríamos, mire que aquí hay un seno y aquí hay un coseno. Seno sobre coseno, usted sabe que es tangente. Entonces tendría tangente de 45 grados por coseno de 30 grados. Recuerden que d y b sub 0 ya se cancelaron ahí. Menos, acá me queda 4.9 por d por coseno al cuadrado de 30 grados sobre b sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado de 45. Ok, sigamos haciendo el álgebra. Si yo paso el primer término de la derecha a la izquierda, me quedaría que seno de 30 menos tangente de 45 grados por coseno de 30 grados viene siendo igual a 4.9 por d por coseno al cuadrado de 30 grados sobre b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de 45. Y lo que voy a hacer es, este término que está dividiendo, voy a pasarlo a multiplicar a la izquierda, y todo este que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué tendríamos? Que b sub 0 al cuadrado por coseno al cuadrado de 45 grados debe ser igual a 4.9 por d por coseno al cuadrado de 30 grados sobre seno de 30 menos tangente de 45 por coseno de 30. Bueno, evidentemente sería todo esto, ¿no? Ok, vamos a bajar un poquito más. Luego yo necesito es despejar a b sub 0. Observe que b sub 0 está elevado al cuadrado, ¿no? Quiere decir que si yo lo despejo, me va a aparecer una raíz cuadrada. Entonces quedaría así. B sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos mejor esa raíz. Miremos la raíz cuadrada de qué. Por un lado tengo 4.9 que está multiplicando a d. Recordemos que es d. D tiene un valor que lo tenía en verde que son 12.450. Entonces por 12.450, eso es D, por coseno cuadrado de 30 grados, todo eso sobre, ahora tenga presente que este coseno cuadrado de 45 que multiplica tiene que pasar a dividir, entonces quedaría coseno al cuadrado de 45 factor de seno de 30 menos tangente de 45 grados por coseno de 30 grados. Cerramos aquí y hay que sacar la raíz de toda esa cantidad. Bueno, voy a hacer una revisión porque creo que tengo un error de un signo. Revisemos aquí. Hasta aquí creo que todo iba bien. Seno de 30 igual a tangente 45. Muy bien. Luego pasé... Ah, sí. Efectivamente sí tengo un error aquí. Tenga presente, para que lo veamos, tenga presente que este tangente de 45 por coseno de 30 lo pasé al lado izquierdo. Entonces paso negativo.
Del lado derecho quedó el 4.9, pero tenga presente que este 4.9 aquí es negativo. Me faltó ese signo menos. O sea que aquí lleva un menos. ¿Ok? Lo demás está bien, seno de 30 menos tangente de 45. Aquí debe ir un signo menos, que también debo llevar aquí. ¿Listo? Entonces, le dejo la tarea a usted de que haga todo este cálculo, que evidentemente por ser todas las unidades MKS va a dar en metros por segundo porque es una velocidad. Entonces la velocidad inicial nos va a dar un valor de 500 metros por segundo. Así pues tendríamos el primer resultado para la velocidad inicial. Miremos qué más nos piden en el problema. Ya respondimos esto. Nos piden ahora entonces el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo, tenga presente que es el tiempo que demora en ir desde el punto de partida hasta llegar a este punto. Lo podemos calcular, por ejemplo, utilizando la ecuación para x. Yo sé que el tiempo que demore en llegar a este punto que me está demarcando, me lo está limitando d, es el mismo tiempo que la coordenada en x se demora en llegar hasta d sub x. ¿Sí? Entonces, yo tengo que mirar cuando x es igual a d sub x, cuánto tiempo demora. Y tenga presente que ya conozco b sub 0. Hagámoslo. Como yo sé que la ecuación de x me dice que es igual a b sub 0, miremosla acá nuevamente, b sub 0 coseno de 45 por t sería 500 por coseno de 45 grados por t. Entonces, yo quiero ahora es, cuando lleguemos a xd, 500 por coseno de 45 por el tiempo que le demoró en llegar a d. Mire que xd, por otra parte, ya hemos dicho que xd, este que tengo aquí, viene siendo igual, miremos en la figura, aquí, bueno, realmente es d sub x, ¿no? Perdóneme, lo llamé xd, al revés era d sub x. Hagamos la corrección, hay que ser coherente con la notación que trabajamos. Si decimos que vamos a trabajarla de una manera, siempre trabajémoslo de la misma manera. O sea que es d sub x realmente. Y d sub x, que habíamos visto en nuestra figurita, que d sub x sería d por coseno de 30. Aquí lo teníamos, mírenlo aquí. D sub x es d por coseno de 30. Entonces tenemos que este señor es d, que ya lo conocemos, por coseno de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esta ecuación con esta ecuación, quedando entonces d por coseno de 30 grados igual a 500 por coseno de 45 grados por el tiempo que me están pidiendo. Entonces aquí el tiempo sería d por coseno de 30, vamos a despejar, recuerde que d son 12.450, tendríamos entonces 12.450 por coseno de 30 sobre 500 por coseno de 45 grados. Y como todo está en unidades adecuadas, eso debe dar en segundos. Eso quiere decir que después de hacer todo el cálculo respectivo, el tiempo que me piden de vuelo viene siendo igual a 30.5 segundos. Aquí pues respondimos a la segunda pregunta. Miremos qué más nos dicen ahora.
Listo. La altura máxima y el tiempo que demora en alcanzarla. Ok. Miremos. Para estas últimas dos preguntas voy a hacer uso de estas dos ecuaciones. Perdón. La altura máxima que puede alcanzarse, recuerde que en su recorrido él debe llegar hasta un máximo y luego comenzar a caer. Ojo que la altura máxima no corresponde a este punto, no necesariamente. Cuando se habla de la altura máxima es aquel punto donde él llega a tener un límite de altura y luego vuelve a bajar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces recordemos que nuestras ecuaciones de movimiento son estas dos. Para b sub y, por ejemplo, que es la que se va a hacer 0 en la altura máxima. Entonces, escribámoslo aquí. Tendríamos que, en y máximo, tenemos que b sub y se hace 0. Pero, ¿qué es b sub y? B sub y es esta expresión que tenemos acá arriba. Aquí. Esto es b sub y. Es la que vamos a tomar de referencia. Y recuerden que b sub 0 son 500, ¿no? Entonces sería 0, que es b sub y, igual a 500 por seno de 45 menos 9.8 por el tiempo que demore en alcanzar esa altura máxima. De aquí simplemente tenemos que despejar t sub a, y evidentemente sería muy sencillo el despeje. 500 por seno de 45 sobre 9.8, eso dándome en segundos. Cuando usted hace el cálculo le va a dar que el tiempo que está buscando, que nos piden, es de 36.1 segundos. Este resultado que acabamos de obtener aquí corresponde a esta pregunta que nos hacían acá arriba. Tiempo que demora en llegar a la altura máxima. Nos falta responder este último, que pues ya con la ecuación para y, que ahora es esta que tengo aquí, vamos a encontrarlo. Recuerde que b sub 0 es 500. Miremos. Y sería entonces, para y máximo, tendríamos 500 por seno de 45 por t sub a menos 4.9 por t sub a al cuadrado. Procedamos a reemplazar esto aquí. Entonces nos quedaría que y máximo es igual a 500 por seno de 45 grados por 36.1 menos 4.9 por 36.1 elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente por ser una distancia, lo que nos dé esto nos debe dar en metros. Cuando se introduce esos cálculos o esos datos numéricos más bien en la calculadora, le debe dar un valor de 6.377.55 metros. Y con eso terminaríamos este primer problema. Aunque hay que hacer una observación que es bastante importante ahora que caigo en cuenta con este resultado. Mire que el tiempo que demoraría en alcanzar la máxima altura, me explico. Si no hubiera montaña, si la montaña no estuviera, el movimiento de él sería una parábola. ¿Sí? Ese sería el movimiento parabólico, no la montaña, ojo, el movimiento parabólico. Este punto sería el y máximo que acabamos de encontrar, y este tiempo que tenemos aquí sería el tiempo que demoraría en llegar a este y máximo. Pero tenga presente que acá
acabamos de calcular un tiempo, que me dice que el tiempo que demora en alcanzar el punto sobre la montaña en donde él golpea a la misma son 30.segundos. Mire que entonces él golpea a la montaña antes de llegar a la altura máxima. Es decir, en nuestro dibujo, realmente la consideración correcta hubiera sido la siguiente. Si esta es la altura máxima, imaginemos que voy a pintar la montaña, mírenme, la café. Eso quiere decir que, por ejemplo, para que me entiendan la idea, si esto que estoy aquí pintando es la montaña, solamente por dar una idea, el objeto colisionó aquí antes de haber llegado aquí. O sea que debemos decir que por conclusión no logra llegar a Y máxima. Pero sí podemos calcular cuál es la altura máxima a la que llegó, que no necesariamente, como estamos viendo, era la de la parábola. La altura máxima alcanzada entonces, vamos a nuestro dibujo inicial, la altura máxima alcanzada pues corresponde a este punto donde golpeó, o sea que la altura máxima que alcanza es D sub Y, viene siendo D sub Y. Y recordemos que D sub Y, recuerden que es un subíndice, que D sub Y era igual, por acá hicimos una referencia a D sub Y, aquí estaba, era igual a D por seno de 30, a esta altura. Y recuerde que D son 12.450. Entonces, la máxima altura a la que logra hallar es 6.225 metros, exactamente la mitad. Ahora sí, ya podemos decir que terminamos el problema. Con respecto a la última pregunta que ahora caigo en cuenta también, dice velocidad en el punto de máxima altura. Recuerde que el punto de máxima altura es ¿no? Lo acabamos de probar porque no pudo seguir más allá. O sea que tendríamos que en la ecuación de la velocidad, tanto en Y como en X, tendríamos que calcular cuánto vale las velocidades en ese tiempo que demoró en llegar al punto donde golpea la montaña, que es el punto máximo. Entonces ese punto, miren que lo calculamos aquí, ¿no? Aquí, T sub D son 30.5 segundos. O sea, yo sé que T sub D son 30.5 segundos, pero al mismo tiempo sé también que B sub X es B sub 0 coseno de 45. B sub X es B sub 0 coseno de 45 grados y que B sub Y viene siendo igual a 500 seno de 45 grados menos gravedad por tiempo. Verifiquemos que sea cierto. Ustedes miren, aquí está. B sub 0 que son 500, seno de 45 menos 9.8t. Entonces, esta primera solo es numérica. Cuando hace usted el cálculo, eso le da 353.55 metros por segundo. Para obtener esta, simplemente coja este tiempo y lo reemplaza aquí. Cuando lo reemplaza, obtenemos que B sub Y es igual a 54.65 metros por segundo. Esas serían las componentes de la velocidad que me están pidiendo.
B en ese punto más alto, o sea que es cuando está en D, viene siendo igual a 353.55 en X y 54.65 en Y metros por segundo, porque es una velocidad. Pero como me piden simplemente la velocidad, pues realmente suele hacer referencias a la magnitud que tiene en ese momento, que viene siendo igual a la raíz cuadrada de la componente x cuadrado más la componente y cuadrado. O sea que viene siendo 353.55 al cuadrado más 54.65 al cuadrado, raíz cuadrada. Recuerden que esa es la magnitud de un vector, va a dar en metros por segundo, y por tanto la velocidad que me están pidiendo es de 357.75 metros por segundo. Ahora sí concluimos el problema. Bueno, me proponen ese problema que dice que para estimar la aceleración de la gravedad en la Luna se lanza una piedra hacia arriba. La piedra sube 3 metros y tarda 4 segundos en volver a su punto de partida. ¿Qué valor se obtiene? Realmente este es un problema que requería del conocimiento del movimiento uniformemente acelerado en caída libre, pero hacía falta otra temática que todavía no hemos mirado, por lo que era totalmente necesario conocer la velocidad inicial del movimiento. Y tan solo con las ecuaciones de la cinemática realmente no nos será posible determinarla. Por tanto, cuando ya lleguemos a la temática miraremos cómo se obtenía el valor de la velocidad inicial. Por ahora simplemente lo voy a dar. La velocidad inicial para este problema y que satisfaga los datos que nos están dando tiene un valor de 7.67 metros por segundo. Repito, este valor realmente habría que calcularlo con esos datos, pero por ahora no hemos visto la temática correspondiente para poder hacerlo. O sea que simplemente vamos a asumir que ese es el valor que tenemos y miremos qué más nos dice el problema. Se supone que se está lanzando una piedra hacia arriba y luego ella va a volver a bajar. Ahora tenga presente que yo puedo escoger mi posición inicial donde yo quiera. Entonces yo escojo, por ejemplo, la coordenada y igual a 0 justo en el lugar donde yo solté la piedra. Así no tengo problema, por ejemplo, de qué valdría esta altura. Realmente es así, no es necesario conocerla. Ahora bien, las ecuaciones para la caída libre, recuerde que son posición igual a una posición inicial, que la estoy diciendo 0, más velocidad inicial por tiempo, en este caso sería menos un medio de la aceleración gravitacional que me están pidiendo por tiempo al cuadrado. Entonces la velocidad inicial me la dan y me dan la siguiente información. La piedra sube 3 metros, eso quiere decir que llega hasta una altura máxima de 3 metros y tarda 4 segundos en volver a su punto de partida. Se asume de entrada que ese debe ser el tiempo de vuelo, son 4 segundos. Y recordemos que en clase yo les comprobé o les demostré que el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima para un problema de este tipo es la mitad del tiempo que demora en volver al suelo o a su mismo nivel. O sea que estaríamos hablando que T_A, que es el tiempo que demora en llegar aquí, serían entonces 2 segundos. Como ya tenemos todos los datos que requerimos, observe que quedaría que Y máximo, que son 3, debe ser igual a la velocidad inicial por tiempo, o sea que sería a 7.67 por el tiempo, que son 2 segundos, menos un medio, que sería 0.5 de la aceleración que desconozco, multiplicado por el tiempo al cuadrado, o sea, por 2 al cuadrado. Mire que solamente es cuestión de despejar A. Le dejo ya a usted de tarea despejar eso porque solo es un trabajo de aritmética.
y esa aceleración le va a dar un valor de 6.17 metros por segundo. Téngase presente que solo es un ejercicio, realmente el valor de la gravedad en la Luna es mucho más bajo que esto. En la Luna tiene un valor de alrededor de 1.6 metros por segundo al cuadrado. Aquí estoy olvidando colocar las unidades correctas, aquí realmente es al cuadrado. Pero bueno, son datos que se proponen para hacer un problema nada más.